Bienvenidos a este proceso de capacitación que forma parte del curso virtual sobre la implementación de la guía metodológica sobre la gestión ambientalmente racional de productos químicos. El día de hoy haremos una breve introducción a lo que son los productos químicos y su ciclo de vida. Como parte del contenido de la guía metodológica, nos topamos con la unidad número 1, que abarca temas que incluyen la química y los productos químicos, las fuentes para la fabricación de productos químicos, el aporte de la química a la economía nacional y mundial, el uso de los productos químicos, los residuos domésticos, el enfoque de ciclo de vida de los productos químicos y los riesgos de los productos químicos a la salud y al medio ambiente. Como ya muchos de ustedes sabrán, la química forma parte de las llamadas ciencias naturales. Y de hecho, etimológicamente, la palabra química viene de dos vocablos latinos: quimos, que significa materia, e ica, que significa esencia. De tal manera que la química es el estudio de la esencia de la materia. Y es por ello que no nos extrañamos de que el estudio de la química abarque una gran cantidad de industrias y de acciones que hacemos los seres humanos. De hecho, estamos rodeados de química. Hay química en nuestros alimentos, hay química en nuestro hogar, en nuestros utensilios, en nuestro equipo de limpieza, en la industria, en nuestras oficinas, en nuestros trabajos, en el maquillaje y en casi todas partes a donde podemos voltear nos topamos con sustancias químicas. Cuando nos referimos a productos químicos, a las sustancias que son normalmente comercializadas, vendidas, compradas por nosotros, buscamos una manera de nombrarlas y muy probablemente en sus aulas de clase han utilizado la nomenclatura IUPAC, una nomenclatura que proviene de la International Union of Pure and Applied Chemistry, una asociación que se encarga de dar nombre a las diferentes sustancias y compuestos químicos que los seres humanos hemos estado fabricando. Si bien la IUPAC da normativas internacionales para esta nomenclatura, nos topamos con una dificultad, y es que la forma de nombrar las sustancias químicas, según la IUPAC, varía dependiendo del idioma. Y por eso es que podemos ver en pantalla ejemplos como la del propano, propeno y propino, que hace referencia a hidrocarburos, cómo están escritos en español y cómo están escritos en inglés. Esas pequeñas variaciones podrían dar problemas a confusión. Y es por ello que surgió la nomenclatura CAS, del Chemical After Service, una organización que deriva también de la IUPAC, que ha formado una nomenclatura desarrollada de forma paralela a la que tiene la IUPAC y en concordancia con ella, pero que no depende del idioma. Busca dar un nombre diferente a cada sustancia química y de hecho le asigna un número a cada sustancia que es reportada. Y por eso podemos ver en la mayoría de los envases de sustancias químicas originales que además de la nomenclatura IUPAC aparece un número o número CAS con diferentes dígitos que hace referencia a esa sustancia en cualquier idioma del mundo. Además de las nomenclaturas oficiales, la IUPAC y la CAS, existen nombres comerciales que corresponden al nombre con el que se vende un producto, una sustancia química que es comercializada a nivel industrial. Lastimosamente, el uso de estos nombres comerciales se presta para enmascarar los ingredientes que esta mezcla o esta sustancia o este producto puede tener. Y es por ello que es muy necesario, además de conocer el nombre comercial de las sustancias químicas, identificar los ingredientes en nomenclatura CAS y en nomenclatura IUPAC. Vemos en pantalla algunos ejemplos bastante cotidianos de pesticidas que se venden solamente con el nombre comercial. Y es aquí donde debemos ser acuciosos para saber qué sustancias contienen y poder identificar qué peligros y a qué riesgos nos sometemos. Además de las nomenclaturas, también podemos utilizar fórmulas para referirnos a las sustancias químicas. Los químicos solemos utilizar una combinación de símbolos y de subíndices que nos indican los átomos que contiene un compuesto químico y además el número de átomos que satisface la estabilidad molecular.
Si utilizamos las fórmulas, es inequívocamente una forma de identificar qué tipo de sustancias contiene un producto que nosotros estamos utilizando. Sin embargo, este es conocimiento altamente científico. Y por eso es que las nomenclaturas suelen jugar un papel más importante a la hora de identificar peligros y riesgos en sustancias químicas. La sal de mesa, la sal común que utilizamos para condimentar a nuestros alimentos, tiene como nombre cloruro de sodio. Y como fórmula, identificamos las letras que corresponden a un átomo de sodio y a un átomo de cloro. Pues bien, vemos diferentes formas de referirnos a una sustancia química. Además de ellas, existen las estructuras moleculares, que aportan todavía más información y de las cuales podemos extraer el arreglo espacial que tienen los compuestos en forma tridimensional. Y con ello podemos predecir cosas como su reactividad, su polaridad, su fase, su magnetismo, su color o su estabilidad bajo ciertas condiciones. Conocer la estructura molecular y la fórmula química son sumamente relevantes para identificar propiedades de las sustancias químicas y de los ingredientes de los productos cotidianos. Conocer las nomenclaturas nos ayudan a identificar información que ya está disponible y que se ha registrado de forma nacional e internacional. Cuando nos referimos a sustancias químicas, no solamente hablamos de los productos que son comercializados. Existen sustancias químicas naturales, artificiales y sintéticas. La diferencia es la materia prima o el origen de donde vienen estas sustancias. Las sustancias químicas naturales, como su nombre lo dice, vienen de la naturaleza. Ejemplos como la celulosa que está en los tejidos vegetales, en la mayoría de las plantas, el hierro que podemos encontrar en las minas, el oxígeno que nosotros respiramos, el carbono, el petróleo, que es derivado de procesos bioquímicos que hace la naturaleza, son productos evidentemente naturales, sustancias químicas que ya encontramos en la naturaleza, a veces sencillas, a veces complejas. Cuando hablamos de sustancias artificiales, son aquellas que se obtienen a partir de productos naturales, es decir, que la materia prima son productos naturales. Por ejemplo, el papel no existe en la naturaleza tal cual, pero podemos aprovechar la celulosa para fabricar papel. Podemos utilizar el hierro de las minas para combinarlo con otros metales y fabricar acero. O podemos utilizar y extraer el petróleo que está en el subsuelo de la Tierra para producir gasolina y otros lubricantes. Estos serían productos artificiales. Y finalmente, cuando hacemos referencia a la palabra sintético, nos referimos a productos que son fabricados a partir de productos artificiales y que podemos replicar en un laboratorio. Por ejemplo, una vez que tenemos papel, podemos fabricar celuloide. Cuando tenemos acero y lo combinamos con carbón, podríamos fabricar materiales nuevos como fibras de carbono. Y a partir de derivados del petróleo, fabricamos actualmente una gran cantidad de plásticos. En el lenguaje cotidiano, la palabra artificial y sintético suelen utilizarse indistintamente. Sin embargo, ya tenemos una idea de la diferencia entre algo natural, algo sintético y algo artificial. Con lo que hemos dicho hasta el momento, hablemos de los productos químicos a nivel artificial y de las fuentes que utilizamos para fabricarlos. Pues bien, los seres humanos hemos aprendido a aprovechar de la naturaleza casi todo y podemos extraer sustancias y elementos del aire para fabricar productos artificiales. Podemos extraer del agua marina, por ejemplo, una gran cantidad de sales, no solamente la sal de mesa, e incluso se está trabajando en procesos para extracción de minerales preciosos. Del suelo podemos extraer una gran cantidad de materia orgánica e inorgánica. Y por supuesto, de la biota, de plantas y de animales, hemos aprendido a extraer complejos y sustancias orgánicas que ya son fabricados por la naturaleza y que hemos aprovechado para beneficio de la humanidad en fármacos, en medicinas y en productos industriales. Una estimación hecha en 2018 nos permitía identificar entre 40.000 y 60.000 sustancias químicas o productos químicos industriales que eran comercializados a nivel mundial. Del volumen total
de sustancias comercializadas, esto corresponde más o menos al 99%. 6.000 sustancias químicas, que son las más comercializadas, equivalen a ese 99%. Del resto se comercializan en menor medida o se venden bajo restricciones, o son sustancias que están siendo producidas actualmente y de las cuales no tenemos suficiente información. Para que tengamos una idea del universo de sustancias químicas que hay en la actualidad, podemos consultar el Chemical Abstract Service y nos encontramos con un gráfico como el que vemos en pantalla. El crecimiento en la producción de sustancias químicas en los últimos años y cómo ha marcado un acelerado giro en las últimas décadas. De hecho, en 1975 ya habían registradas alrededor de 3 millones de sustancias químicas. Para 1990 eran 10 millones, para el 2005 se registraron 28 millones y cuando se cumplieron los 100 años de registro en el CAS, en 2015 se habían registrado más de 100 millones de sustancias químicas. Por supuesto, a partir del año 2000, con la llegada de nueva tecnología de inteligencia artificial, de informática, de comunicaciones en línea, el crecimiento en la producción de sustancias químicas ha aumentado. Científicos de todo el mundo pueden trabajar de manera conjunta en la elaboración y diseño de nuevas moléculas. Si consultamos para agosto del 2020, podríamos darnos cuenta que ya habían registradas 167 diferentes sustancias químicas, tanto orgánicas como inorgánicas, y un promedio de 129.6 millones de reacciones químicas. Un año después, en agosto del 2021, durante el confinamiento, se había alcanzado la cifra de 186 millones de sustancias químicas orgánicas e inorgánicas y la cantidad de reacciones había aumentado a 138.7 millones de reacciones. Esto nos marca en solamente un año un crecimiento bastante exponencial. 19 millones de sustancias químicas completamente nuevas fueron desarrolladas y reportadas entre agosto del 2020 y agosto del 2021. Y cerca de 9.1 millones de reacciones químicas completamente nuevas también fueron registradas por el CAS. Para agosto de este año se han sumado muchísimas más sustancias. De hecho, durante el confinamiento, los primeros años de la pandemia por COVID-19, más de 50.000 sustancias nuevas fueron testeadas con fines farmacéuticos y médicos. Actualmente contamos con alrededor de 198 millones de sustancias químicas, tanto orgánicas como inorgánicas, que están registradas y 147.5 de reacciones químicas. Este crecimiento en la producción de sustancias químicas año con año nos da una visión de cuál es el nivel de producción que tenemos a nivel mundial y probablemente el desarrollo de nuevas sustancias químicas se están llevando a cabo justamente ahora. Dejamos el enlace para que entren al sitio web del CAS y podrán ver cómo el contador cambia cada minuto. A nivel mundial se están reportando nuevas sustancias químicas desarrolladas. Bien, el crecimiento en la producción de sustancias químicas tiene, por supuesto, un importante aporte a la economía mundial. Y de hecho, la industria química es una de las más grandes y poderosas a nivel internacional. Veamos un poco de cómo está relacionada la producción y la distribución de químicos en el mundo, el crecimiento poblacional y la economía. En esta diapositiva podemos ver las tendencias globales en la venta de productos químicos, tanto en 2017 y sus proyecciones para el 2030, según el Consejo Europeo de Industria Química. Pues bien, para el 2017, la industria química representaba una producción de 3.47 trillones de euros a nivel mundial. Y si pueden ver la gráfica de la izquierda, notarán que gran parte del porcentaje de este dinero era asociado a la economía asiática. Solamente China se llevaba el 37.2% de este gran aporte económico. América Latina, por supuesto, tiene un porcentaje muy mesurado del 3.1%, pero no es despreciable. Si las tendencias continúan, para el 2030
se espera que el crecimiento llegue a 6.6 trillones de euros y que las economías asiáticas hayan aumentado su producción y su influencia en la economía mundial. Lo mismo sucedería de forma más mesurada en América Latina, que pasa de un 3.1% reportado en 2017 a un 4% para el 2030. Sus pequeños porcentajes se traducen en un gran aporte económico al desarrollo de los países de la América Latina. Y bien, esto sin incluir los productos farmacéuticos, que como ya hemos dicho, han tenido un impacto impresionante en los últimos años. Si los incluyéramos, estaríamos hablando de que las cifras pueden ascender a 5.68 trillones de dólares en el 2017 y se duplicarían o incluso triplicarían para el 2030. El aporte económico de la industria química, el crecimiento en la producción de nuevas sustancias químicas y por supuesto la globalización nos ha permitido ver un mapeo de las implicaciones que tienen a nivel mundial la producción de un solo producto que implica extracciones, que implica reacciones y que implica producción de nuevos productos y servicios. Por ejemplo, si habláramos solamente de productos electrónicos como los celulares o las computadoras que estamos utilizando en este momento, notaríamos que estos requieren de algunas sustancias como litio, como algunas tierras raras, como silicio, cobalto y neodimio para su producción. Por supuesto, todas estas sustancias no se encuentran en un solo lugar y por eso vemos en el mapa mundial diferentes puntos de donde son extraídos. Las sustancias como materia prima son extraídas de un sitio, son llevadas a otro para la producción de las partes, probablemente son llevadas a un tercer sitio para el ensamblaje y luego son comercializadas a nivel mundial. De tal manera que la economía química tiene un impacto a nivel mundial. La falta de producción o la falta de extracción en un lugar puede afectar las economías de casi todo el mundo. Bien, como hemos dicho anteriormente, existen diferentes usos para los productos químicos. En casi todas partes podemos encontrar sustancias químicas que conviven con nosotros. Y por eso es virtualmente imposible decir que no vamos a utilizar sustancias químicas. Encontramos productos químicos a nivel agrícola, en fertilizantes, en insumos, en pesticidas, en lubricantes, gasolinas y otros materiales que requiere la maquinaria. Así que toda la industria agrícola depende también de la industria química. Luego, a nivel industrial, en otro tipo de industrias nos topamos con lubricantes, con materiales de construcción, con aditivos, con reactivos, con catalizadores y con materia prima que también está relacionada a esta producción a nivel mundial. E incluso a nivel doméstico, en nuestras casas, estamos rodeados de sustancias y productos químicos. Productos químicos para limpieza, para desinfección, que se han vuelto tan populares durante la pandemia, pero también productos que son comestibles, que utilizamos en nuestros tejidos a nivel textil, tanto para dar color como para dar forma, para dar planchado, para dar limpieza, en aparatos eléctricos y electrónicos que usamos todos los días, en colorantes, tanto de pinturas como cosméticas e incluso alimenticias, en materiales de construcción, en nuestros medicamentos, los aromatizantes ambientales, los perfumes que utilizamos, los combustibles que utilizamos para transportarnos y, por supuesto, los procesos de construcción de carreteras, de puentes, están llenos de sustancias químicas necesarias para su desarrollo. Con todo lo anterior en mente, y si vemos este gráfico que nos presenta el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Estados Unidos, podemos notar un crecimiento enorme en la producción de sustancias químicas. Y al compararlo con el crecimiento poblacional a nivel mundial, nos damos cuenta que los humanos estamos necesitando cada vez más productos químicos que población en el mundo. El crecimiento poblacional es enorme, pero el crecimiento en la producción de sustancias químicas es todavía más grande. Lo vemos aquí representado en las barras rojas y vemos que para el 2030 casi duplicamos la población mundial. Bien, esto tiene que ver un poco con nuestro estilo de vida. Los humanos cada vez demandamos de más artículos,
de más productos, de más medicamentos, y eso ha hecho que la industria química crezca y que la producción a nivel mundial también crezca. Estos patrones de crecimiento poblacional y de demanda a nivel mundial favorecen la industria química, pero también tienen sus repercusiones, como veremos más adelante. Uno de los grandes problemas de la actualidad consiste en que ese crecimiento poblacional acelerado y la demanda de cada vez más productos también está generando muchos más desechos. A nivel simplemente doméstico, en nuestras casas, la cantidad de residuos que producimos es enorme. Los seres humanos siempre hemos producido basura, desechos de nuestra actividad. Sin embargo, hoy por hoy es una de las preocupaciones a nivel mundial más importantes. Se estima que los residuos sólidos urbanos, los RSU por sus siglas, de una casa, de una sola casa, suelen oscilar en alrededor de 1 kilogramo al día por cada persona que habita esa casa. Eso equivale a 365 kilogramos de basura por cada persona en el mundo al año. Esas cantidades de basura son inmanejables y lastimosamente gran parte de esa basura llega a botaderos municipales que están mal administrados o incluso son quemados, liberando muchas más sustancias químicas y haciendo reacciones que no deberían existir o liberarse al ambiente. Para tener una idea del impacto que tienen los desechos sólidos, solamente los desechos sólidos, podríamos analizar el contenido de una bolsa de basura en nuestra casa. Más o menos el 60% del volumen, 33% del peso de nuestras bolsas de basura son envases y embalajes. ¿Cuál es el problema de ello? Que son productos casi siempre de un solo uso y cuyas fuentes de producción son no renovables o de difícil regeneración, con lo cual estamos creando basura muy aceleradamente. Un recipiente, un empaque, lo botamos a la basura, ahí acabó su vida útil y engrosa esta cantidad de residuos domésticos. Si además le sumamos que hay muchas de las cosas que estamos desechando son peligrosas, nos toparíamos con un gran impacto al medio ambiente. Por ejemplo, cuando se rompe un solo termómetro en nuestra casa, en el hospital, en la escuela, y esto lo tiramos a la basura, puede llegar a contaminar más de 8 hectáreas de suelo debido a su toxicidad. El uso frecuente de sustancias químicas en nuestro hogar también trae algunos peligros asociados. Nos topamos con sustancias químicas que desprenden o usan fenoles, que usan aftalatos, que usan bifenilos, que usan sustancias bromadas o incluso perfluorados. Todas estas sustancias han sido registradas como sustancias altamente peligrosas y que podrían llegar a implicar un daño a la salud o al medio ambiente. Y nos topamos en diferentes sitios de nuestra casa con sustancias que tienen este grado de peligrosidad. Además, nos topamos con sustancias que si son mal manejadas o combinadas de forma inadecuada, podrían generar daños a nuestra salud. Pues bien, además de esto, estudios recientes nos muestran que en una población de unos 100.000 habitantes se suelen descargar mensualmente al alcantarillado unas 3.77 toneladas de productos de limpieza. Con lo cual, todas estas sustancias que tenemos en casa van a dar a ríos, a lagos y al océano. Cerca de 3.4 toneladas de los aceites, de los lubricantes que utilizamos para consumo de nuestro hogar, también terminan en el suelo, en los ríos y en el océano. Eso significa una contaminación por productos peligrosos a nivel mundial. Tal como mencionamos antes, más de 50.000 nuevas sustancias fueron testeadas durante la pandemia para combatir el COVID-19. Y en nuestros hogares se utilizaron como nunca antes desinfectantes y materiales de limpieza. De hecho, se estima que la venta de estos productos aumentó en un 400% durante los primeros 2 años de esta pandemia. Lastimosamente, el mal uso de estas sustancias también provocó una serie de intoxicaciones que fueron reportadas en Honduras y en el resto del mundo. Personas que no leían las etiquetas donde se advierte que el hipoclorito de sodio, el cloro que utilizamos como desinfectante, no debe combinarse con otras sustancias. Y fue por ello que el CENTOX, el Centro de Toxicologías de Honduras, que está ubicado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
lanzó una serie de boletines informativos como el que vemos en pantalla, donde nos advertía no mezclar el cloro con vinagre, no mezclar el cloro con alcohol, no hacer combinaciones con amoníaco, con detergentes, que es información que suele venir en las etiquetas, pero que las personas no estaban teniendo en consideración y que por eso muchas personas en Honduras y en el resto del mundo llegaron a los hospitales por intoxicación. De tal manera que el mal manejo de estas sustancias también puede tener implicaciones graves sobre la salud y sobre el medio ambiente. Gran parte de los residuos que quedaban de estas sustancias en los envases que nosotros tiramos a la basura, pues van a dar a ríos y lagos. Un desinfectante que utilizamos para nuestra casa también puede matar la vida cuando es desechado en el suelo o cuando es desechado en un río. De tal manera que cosas que estamos usando en nuestro hogar pueden dañar los ecosistemas. El Centro de Toxicología, del cual les dejamos los datos en pantalla, es una de las fuentes de información para saber el buen manejo de sustancias que utilizamos en casa, en laboratorio, en el trabajo. Por favor, utilicen este recurso en adelante. Cuando hablamos de gestión ambientalmente racional de productos químicos, en especial cuando hablamos del enfoque del ciclo de vida, nos estamos refiriendo a uno de los principios de desarrollo sostenible. La idea de un desarrollo sostenible es aquella donde logramos que un país, un lugar, una población se desarrolle, que sea próspero económicamente, pero de manera sostenible tanto con su naturaleza como con el ambiente. Es decir, un país que se desarrolla a costa de sus recursos naturales no sería un ejemplo de desarrollo sostenible. Pues bien, cuando hablamos de gestión ambientalmente racional de productos químicos, GARPQ, nos referimos justamente a que consiste en la utilización y racionalización de los productos químicos. Como hemos dicho, hay químicos en todas partes y son muy necesarios. No podríamos afrontar enfermedades sin fármacos, no podríamos desinfectar nuestras casas sin todos estos productos, pero hay que hacer uso racional y utilizarlos correctamente. También se refiere a que debemos adoptar medidas de precaución derivadas de un análisis integral de ciclo de vida. Es decir, evaluar desde el primer paso de su producción, desde la extracción de materia prima, cómo se produce un producto químico, cómo se comercializa, cómo se vende, cómo llega a nuestras casas, cómo lo utilizamos y cómo desechamos lo que no nos sirve. A eso se refiere el análisis integral del ciclo de vida. Y necesitamos tomar medidas de precaución en cada una de estas etapas. Por eso, este principio habla de que hay que mejorar las medidas de precaución a través de mejores prácticas que demuestren que estos productos pueden utilizarse de forma amplia, con eficiencia económica y con un alto grado de seguridad. Esta es una conclusión de la Agenda 21, el capítulo 19, sección 2, que podemos buscar por internet, y que establece a la gestión ambientalmente racional de productos químicos como un principio de química sostenible. Cuando hablamos del enfoque del ciclo de vida de los productos químicos, estamos haciendo o emulando lo que sucede en la naturaleza. Cuando hablamos del ciclo de vida de una planta, evaluamos desde que nace, desde que está la semillita y empieza a brotar, durante crece, cómo se reproduce y cómo muere. Ese es el ciclo de vida de esta planta. Pues los productos químicos también tienen un ciclo de vida que va desde la extracción de la materia prima, la manufactura de nuevos productos, cómo se empaca y transportan estos nuevos productos, cómo se utilizan y dan mantenimiento o cómo se almacenan, y finalmente, qué hacemos con lo que nos queda del producto, con los desechos. Si los reciclamos, si los llevamos a un botadero, si hay una disposición final en el lavamanos, qué hacemos en cada caso. Pues al hacer un análisis de ciclo de vida, lo que hacemos es evaluar cada uno de los pasos productivos y verificar cuáles han sido los impactos ambientales en cada paso. De tal manera que podemos tomar medidas para ir mejorando la eficiencia de estos procesos y regulando el impacto que tengamos. Si durante la extracción se hizo algo malo, nos damos cuenta de que aunque el producto sea inocuo o aunque el producto sea muy beneficioso para todos nosotros, la extracción está causando daños. Así que hacemos una remediación. Cambiamos la tecnología, buscamos otras estrategias. Lo mismo podría suceder en el embalaje. El producto es bueno, fue extraído de materia prima renovable,
los desechos se reciclan, pero el embalaje es un plástico que simplemente desechamos a la basura. Pues ahí entraría justamente el análisis de esa parte. Hacemos un análisis integral de todos los productos para permitir el desarrollo sostenible del cual estábamos comentando antes. Por todo lo anterior, no es extraño que en la Agenda Química Internacional con énfasis en químicos y residuos, SAICON por sus siglas en inglés, se aborde principalmente cómo las sustancias químicas tienen influencia en cada uno de los pasos del ciclo de vida. Si vemos este gráfico, que seguramente se va a repetir durante el curso, diferentes convenios estudian a las sustancias químicas en el momento de su producción, momento de su comercio, de su transporte, de su uso, de su disposición final. Así que el esfuerzo de la Agenda Química Internacional es generar alianzas, convenios, principios, establecer prioridades acerca de cómo mejorar las implicaciones y el impacto ambiental en el ciclo de vida de la producción de sustancias químicas. Cuando hablamos del enfoque de ciclo de vida, significa, entre otras cosas, el tener conciencia de que nuestras preferencias no están aisladas, que lo que sea que hagamos en un mundo globalizado va a afectar a otros. Si decidimos botar una batería vieja a la basura, ahí hay litio, ahí hay ácidos, y esos pueden llegar a afectar los ríos, los suelos, y afectar a otras comunidades y por supuesto al medio ambiente. De tal manera que hay que tener conciencia de que cualquier cosa que nosotros hacemos afecta a otros y lo que otros hacen nos afecta a nosotros. Por otro lado, también hay que tomar decisiones pensando más a largo plazo y menos en satisfacer nuestra necesidad inmediata. Es decir, considerar las cuestiones ambientales y sociales pertinentes. Muchas veces, por comodidad, compramos artículos que están envueltos en plástico, o compramos algún desinfectante sumamente fuerte, o compramos un cosmético porque es más permanente que otros, y sin embargo esas decisiones tienen repercusiones. Estamos generando más basura, estamos consumiendo productos cada vez más tóxicos, estamos dañando más al medio ambiente o afectando nuestra salud. El tener conciencia de esas decisiones y pensar no solamente resolver nuestra necesidad, sino qué va a pasar a mediano y largo plazo, es parte del enfoque del ciclo de vida. Igualmente, el mejorar sistemas completos en lugar de pequeñas partes. El ver al ciclo de vida como un todo, y que usted tenga un producto electrónico en sus manos, significó que hubo una extracción de minerales, que hubo una producción, que hubo una comercialización y que después de su vida útil va a generar residuos. Entonces, el verlo como todo ese sistema y el evaluar su impacto para nuestra salud y el ambiente es parte del ciclo de vida y nos va a ayudar a encontrar soluciones a problemas reales y no a solucionar pequeños conflictos solamente de remediación. Nos interesa remediar qué pasa con el residuo, si lo podemos reciclar, si lo podemos reutilizar, pero también nos interesa remediar qué pasa con la extracción de la materia prima, con la comercialización, con el uso. Hablamos también de incluir las preferencias informadas, de identificar los impactos involuntarios de nuestros actos y actuar conforme a lo que vamos descubriendo para evitarlos. Probablemente muchas de las cosas que hacemos tienen impactos a mediano o largo plazo en el ambiente o nuestra salud, pues es necesario identificarlos aunque hayan sido involuntarios. Así como hay responsabilidad social para las grandes empresas, también hay responsabilidad social para cada persona. Esto es parte del enfoque del ciclo de vida. Evaluar cuáles son esos impactos, voluntarios o no. Lo que vemos en pantalla es el giro que ha dado la idea del enfoque de ciclo de vida a lo que ahora conocemos como economía circular. Anteriormente mencionábamos que el ciclo de vida de una planta va desde que nace, crece, se reproduce y muere. Pero no termina ahí. Cuando una planta muere, sirve de abono para nuevas plantas o genera semillas que dan origen a nuevas plantas. De tal manera que el ciclo de vida de una planta es circular. En economía circular se busca darle vida a cosas que ya han muerto, que ya son residuos. Y por eso es que el enfoque de ciclo de vida, visto desde el punto de vista circular, también busca evaluar los impactos que tiene incluso la reutilización o el reciclaje. Vemos
cómo importamos sustancias para producir algo, cómo las almacenamos, cómo exportamos, cómo comercializamos o usamos esto, cuáles son los residuos que se generan y cuáles de ellos son reciclados para nuevas actividades. En su libro y aquí en pantalla pueden ver un ejemplo de las pilas. Las pilas que normalmente tenían un ciclo de vida muy corto, nosotros comprábamos una pila en algún lugar, eso para llegar ahí a nuestras manos, habían pasos anteriores. Se hizo extracción de minerales, se hizo la producción, se hizo una comercialización y al fin llegó a nuestras manos. Utilizamos la pila y después de su vida útil la desechamos a la basura. Y ahí acabaría el ciclo de vida tradicional. Sin embargo, en economía circular, esas pilas se les puede volver a dar vida. Podemos reutilizar algunas de las sustancias que tienen, reciclar algunas otras, e incluso por procesos como destilación podemos llegar a fabricar nuevas pilas y darle vida de nuevo en forma circular a los desechos que anteriormente eran la etapa final del ciclo de vida. Todo lo que hemos estado mencionando, los principios de desarrollo sostenible, el análisis de ciclo de vida, la economía circular, son parte de la Agenda 2030 y de los grandes desafíos que las Naciones Unidas se han propuesto para esta fecha. Se busca, con los 18 Objetivos de Desarrollo Sostenible, crear justamente eso, desarrollo sostenible en todas las naciones, que los países puedan seguirse desarrollando, pero no a costa del medio ambiente o de la salud de las personas. Particularmente cuando hablamos de la gestión ambientalmente racional de productos químicos, involucramos al menos 4 de estos objetivos de desarrollo sostenible. El número 3, que habla sobre la salud y el bienestar. El número 6, que habla sobre agua limpia y saneamiento. Y el número 12, que habla sobre producción y consumo responsables. De forma transversal, sumamos el objetivo de desarrollo número 4, que habla de educación de calidad. Y podemos ver cómo algunas metas que se planteó las Naciones Unidas están muy enfocadas al control, al manejo, a la gestión adecuada de sustancias químicas. Por ejemplo, la meta 3.9 del objetivo sobre salud y bienestar habla de que para el 2030 deberíamos de poder reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y por la contaminación del aire, el agua y el suelo. Si nos damos cuenta, esta meta particular, que tiene fecha de caducidad, que para el 2030 hayamos podido encontrar la manera de reducir esas muertes. Tiene que ver con salud y bienestar y está muy enfocada y ha sido firmada por muchos países que se han comprometido a lograr esta meta. Lo mismo nos vamos a topar con metas sobre el objetivo 6, la meta 6.3, que habla que para el 2030 deberíamos de poder mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación, eliminando el vertido y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad, por lo menos a la mitad, el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgo a nivel mundial. Por otro lado, la meta 12.4 del objetivo 12, que era producción y consumo responsable, nos explica que para el 2020, es decir, ya pasó y no logramos esta meta, pero los países se han comprometido a lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales y los convenios, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, al agua, al suelo, a fin de minimizar sus efectos adversos a la salud y al medio ambiente. Esta era una meta que queríamos cumplir para el 2020, lastimosamente todavía se está trabajando en ello y parte de este trabajo es el curso que ustedes están recibiendo el día de hoy. Igualmente, dentro de calidad educativa, también hay una meta que corresponde a la gestión de la información y a la difusión de esta información respecto a qué hacer con las sustancias químicas. Bien, hemos llegado a la última parte de esta unidad. Hemos hablado de la química y los productos, de las fuentes de fabricación, del aporte de la química a la economía, del uso de los productos químicos, de los residuos, del enfoque de ciclo de vida y ahora necesitamos hablar sobre los riesgos de los productos químicos. Hemos dicho que son necesarios y que hoy por hoy no concebimos la vida sin utilizar sustancias químicas, porque las hay en todas partes y muchas de ellas han garantizado que los seres humanos podamos seguir viviendo.
que la esperanza de vida de hace unos 200 años, que era de un ser humano promedio, lograba vivir hasta los 30, 40 años, se ha extendido a los 80, incluso 100 años en la actualidad, gracias al desarrollo de la industria química. Así que no todo es malo, pero definitivamente hay peligros en el uso indiscriminado de las sustancias. Es muy normal que nos topemos con sustancias químicas que tienen etiquetas bien claras, como esta, donde aparece una fórmula molecular, donde aparece un nombre según la UPAC, el número CAS al que nos referíamos al inicio de este video. Nos dan alguna información sobre los peligros, sobre las propiedades físico-químicas, sobre los riesgos y formas de manipular una sustancia. De tal manera que un primer paso para la buena gestión es leer las etiquetas. Aprender a leer etiquetas es sumamente relevante. El saber qué significan estos símbolos, estos dibujos que aparecen ahí, o qué información nos dan las propiedades físico-químicas, o saber identificar que con este número CAS podemos encontrar información en cualquier idioma acerca de estas sustancias. Cuando hablamos de productos químicos peligrosos, nos referimos a elementos, a compuestos, a mezclas, a soluciones y sustancias que al ser liberadas al ambiente ocasionan peligros sustanciales ya sea a la salud de las personas, a la salud pública o al medio ambiente. A eso nos referimos con productos químicos peligrosos. Hay que entender que la peligrosidad de una sustancia química constituye una propiedad inherente a la sustancia, intrínseca a ella. Es decir, es parte de su naturaleza. Todas las sustancias químicas tienen asociadas ciertas características que las podría llegar a ser peligrosas, dañinas para la salud o el medio ambiente. El conocer esas propiedades naturales nos permitirá evaluar los peligros a los que estamos exponiendo. Y una forma de hacerlo es conociendo lo que se denominan pictogramas de peligro. Estos rombos que aparecen aquí abajo en color rojo con alguna simbología, de los cuales hablaremos en breve. Bien, aquí hacemos un paréntesis. Hay un principio de química que dice que todos los químicos, absolutamente todos, son tóxicos o peligrosos en cierta medida. Que lo importante para saber si son riesgosos para nosotros o no es la dosis a la que nos exponemos. Cualquier sustancia, incluyendo el aire, incluyendo el oxígeno, el agua que bebemos, puede llegar a ser tóxica si sobrepasa cierta dosis. Y aquí hacemos la diferencia entre el término peligro y el término riesgo. El riesgo es una probabilidad que se mide en función del peligro y la exposición. La forma matemática más simple en la que la podríamos expresar es la que vemos en pantalla. Riesgo es igual a peligro por exposición. Cuando hablamos de peligro, hablamos de la naturaleza de la sustancia química, del producto químico en sí. Y cuando hablamos de exposición, nos referimos al contacto que tenemos con él. De tal manera que, como cualquier multiplicación, si nosotros logramos hacer uno de estos factores cero, el resultado va a ser cero. Si hay una sustancia muy peligrosa, pero no nos exponemos a ella, al multiplicar por cero, el riesgo va a ser cero. Si nos estamos exponiendo continuamente a una sustancia, pero cuya peligrosidad es muy baja, o no llegamos a la dosis efectiva, pues el riesgo va a ser muy mínimo o incluso cero. Entonces, si conocemos esta relación entre peligro y riesgo, podemos minimizar los riesgos evaluando los peligros asociados a cada producto químico y la exposición que tenemos a ellos. Si ordenáramos las sustancias químicas que nosotros conocemos en una escala de peligrosidad o de riesgo, podríamos tener algo como lo que vemos en pantalla. En este caso estamos representando lo que se conoce como toxicidad aguda, es decir, cuando estamos en contacto con una sustancia química y los efectos son inmediatos. Si los efectos son a largo plazo, se llama toxicidad crónica, pero utilizamos un indicador de toxicidad aguda que se conoce como dosis letal 50, DL50, que es la dosis que se necesita para matar al 50% de una población. Se evalúa justamente tomando la masa de la sustancia, la masa del organismo que está en contacto con él, para determinar cuál es la dosis máxima que puede permitir ese organismo y seguir viviendo. Como son probabilidades, pues por eso hablamos del 50%. Puede ser que alguno sobreviva, pero ya que el 50% muera a esa dosis, significa que hay muchísimo riesgo. Entendamos esto con algún ejemplo.
El agua, que es muy necesaria para nosotros y que nos han recomendado por mucho tiempo que hay que beber por lo menos 8 vasos de agua al día. Si nosotros nos sobrepasamos y llegáramos a 40 vasos de golpe, sin ir al baño, podríamos morir intoxicados por agua, porque sobrepasaríamos la dosis letal, que es de 90 gramos por cada kilogramo de peso. Entonces, 40 vasos serían suficientes para matar a una persona promedio de 154 libras, es decir, de 70 kilogramos. Evidentemente, nuestro cuerpo, cuando vamos por el paso número 10, nos obliga a ir al baño. E incluso si usted trata de beber agua sin ir al baño, probablemente va a vomitarla. Su cuerpo evita que se intoxique con agua. Con lo cual el riesgo de intoxicación por agua es muy bajo. Existe, pero es muy bajo. Primero porque la exposición no es tan alta y porque la peligrosidad es bastante baja. Si vemos una cosa como la sal común, el cloruro de sodio, si lográramos consumir media libra de sal, una bolsa de media libra de un solo golpe, podríamos morir intoxicados por cloruro de sodio. Media libra es una cantidad grande, probablemente nuestro cuerpo nos haría vomitar antes de llegar a esa media libra y por eso nos salvaríamos de esa intoxicación. Si vemos cosas como el ibuprofeno, que ustedes han visto en las recetas dicen no consumir más de tantos al día, pues si nosotros nos comiéramos 90 comprimidos de un solo golpe, llegaríamos a la dosis letal, que es de 636 miligramos por cada kilogramo de nuestro peso. Evidentemente una persona más grande o más obesa va a tolerar más que una persona más pequeña o más delgada. O un adulto va a tolerar más que un niño. Por eso es importante dosificar en función del peso y de la edad de la persona. Pero casi cualquier adulto que llegue a 90 comprimidos de golpe podría morir envenenado por ibuprofeno, un fármaco que solemos utilizar en nuestras casas. Lo mismo pasaría con cosas como la cafeína. Si logramos beber 150 tazas de golpe sin ir al baño, podríamos morir. O incluso la vitamina D, que es necesaria para nuestro organismo, para que funcione bien. Si nos tomáramos unos 5000 comprimidos, que es una dosis bastante grande, podríamos morir intoxicados por vitamina D. Podemos morir intoxicados por nicotina si nos fumáramos 94 cigarrillos del golpe. No hablo de los riesgos a largo plazo, del cáncer, de la cirrosis o de cualquier otra enfermedad producto del consumo crónico, sino de morir instantáneamente por llegar a la dosis letal. Luego tenemos sustancias que tienen una dosis letal muy pequeñita y que representan mayor riesgo, porque tienen peligros asociados muy altos y el contacto, el nivel o la dosis de exposición que requerimos para llegar a la dosis letal es muy pequeña. Si tenemos contacto con el agente naranja, con el TCDD, que es un gas de guerra química, o si tenemos contacto con el veneno de algunos anfibios tropicales, o con el polonio 210, que es altamente radiactivo, podríamos morir con solamente tener un contacto. Así que vemos que lo importante para saber qué tan riesgosa es una sustancia es la dosis. Cuando hablamos de materiales peligrosos, hacemos referencia a elementos, sustancias, compuestos, residuos o mezclas de todos ellos que independientemente del estado físico, ya sea sólido, líquido o gas, representan un riesgo para el ambiente o para la salud. Y normalmente desglosamos estos peligros por sus siglas CRETI. Peligros por corrosividad, peligros por reactividad, peligros por explosiones, por toxicidad, por inflamabilidad o peligros por infecciones biológicas. Si se dan cuenta, estas siglas, es una forma mnemotécnica de recordarlo, CRETI, significan los peligros más usuales con las sustancias químicas o con los materiales peligrosos. Es una clasificación internacional de peligrosidad. Cuando evaluamos las tendencias de los impactos que tiene el consumo y la producción de sustancias químicas a nivel mundial, podemos enfocarnos, por ejemplo, en lo que dice la OMS. Un estudio del 2018 apostaba a que más o menos unas 1.6 millones de muertes a nivel mundial que estaban atribuidas a productos químicos tenían que ver con cosas como las que vemos en pantalla. Mayoritariamente enfermedades cardiovasculares asociadas al consumo o al uso de alguna sustancia química. Desarrollo de cáncer, desarrollo de enfermedades pulmonares o de obstructivas crónicas,
y otras enfermedades, envenenamientos, anomalías congénitas, enfermedades renales, daños autoinfligidos, neumoconiosis, también estarían asociadas a consumo de sustancias químicas. De tal manera que hay un impacto muy grande en la salud a nivel mundial y ya hemos visto que cada vez tenemos más sustancias químicas producidas que tienen más impacto económico, que a medida crece la población mundial también crece la producción de químicos y ahora vemos que también crecen los riesgos a usar estas sustancias y hay muchos más impactos sobre la salud y el medio ambiente. Cuando hablamos de los tipos de contaminantes más relevantes a nivel global, no queremos dejar por fuera ninguno, pero hablamos de contaminación del aire en nuestros hogares, de la intramuros, de todas esas cosas que estamos utilizando en la casa y que están contaminando el aire dentro de nuestras casas. Probablemente cosas como el plomo, cosas como gases de mercurio, cosas como simplemente disolventes, están más concentradas dentro de nuestra casa y están cada vez haciendo más efecto sobre nuestra salud. Muchos agroquímicos están contaminando los suelos, están contaminando las aguas, estamos contaminando el aire a nivel de fábricas, también a nivel de automóviles, a nivel de consumo de productos. Hay muchísima exposición laboral a algunas sustancias químicas peligrosas y por supuesto hay ciertas sustancias de prioridad, como por ejemplo el plomo, que han sido liberadas al ambiente y que tienen daños muy importantes sobre la salud y el medio ambiente. ¿Cómo gestionamos el riesgo relacionado con los productos químicos? Pues bien, aquí retomamos la idea de la diferencia entre peligro y riesgo. Si nosotros queremos gestionar el peligro, tenemos que entender que el peligro es una capacidad intrínseca al producto químico. Es decir, es su capacidad para producir algún daño a la salud o al medio ambiente. Como eso es parte de su naturaleza, lo que necesitamos saber es qué características tienen esas sustancias y crear soluciones sobre cómo manejarlas. Cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de una probabilidad de ocurrencia de un efecto dañino sobre la salud del medio ambiente en función de cuánto contacto o exposición hemos tenido a él. De tal manera que nos interesa caracterizar el riesgo, pero también buscar soluciones particulares por cada condición de manejo. ¿Qué equipos de seguridad tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo debemos almacenarlo? ¿Cómo debemos transportarlo? Y tratar de reducir la exposición o el contacto que tenemos con esa sustancia. Si logramos reducir significativamente el contacto, reducimos el riesgo, aunque el peligro siga existiendo. Recordemos que riesgo es igual a peligro por exposición. Lo que vemos en pantalla es el Sistema Global Armonizado o SGA. SGA marca algunas directrices de cómo identificar peligros. Por ejemplo, los pictogramas de peligro, que han cambiado un poco antes del 2010, eran estos cuadrados naranja con símbolos negros, y a partir del 2010 son estos rombos rojos con alguna simbología muy parecida. Es probable que todos entendamos que la calavera con los huesos cruzados, el cráneo con los huesos cruzados, significa peligroso, pero no es cualquier peligro, es peligro a toxicidad. Un veneno tiene este símbolo, pero también una sustancia que está en nuestra casa que tiene este símbolo nos está alertando de una toxicidad elevada. Una sustancia que tiene este otro símbolo, una llama, pues nos está alertando justamente de que es una sustancia inflamable, o que es explosiva, o que es comburente, que es altamente corrosiva, o que puede producir cáncer, o que es corrosiva, o que es un gas que está bajo presión y que puede explotar, o que nos puede dar algún peligro agudo o algún peligro si lo liberamos al medio ambiente. De tal manera que conocer esta simbología nos va a ayudar a interpretar qué hacer con los residuos de una sustancia o cómo gestionarlos. Una sustancia que tiene este símbolo, es bastante claro, un árbol sin hojas y un pez muerto en un río negro, significa que es una sustancia que puede contaminar el medio ambiente. Y entonces hay que tratar esos residuos, no tenemos que liberar esa sustancia en la cañería de nuestra casa ni en los laboratorios escolares, tenemos que buscar la manera primero de neutralizarlo antes de poder liberarlo. A todo esto se le conoce como pictogramas de peligro y entenderlos será parte de las labores en este curso. Otra forma, otra simbología que se suele utilizar
es el rombo de seguridad. Esto es parte de la normativa NFPA 704, la National Fire Protection Association. Esta asociación, que busca prevenir de riesgos a incendios, suele utilizar esta especie de pictograma, un rombo que tiene 4 colores, azul, rojo, amarillo y blanco, dándonos información de manera numérica para que no sea el idioma el que vence a la barrera. Y habrán visto cómo algunas pipas o algunos carros, algunos camiones que transportan sustancias químicas llevan este rombo y nos alerta a qué va a pasar o cuáles son los riesgos en caso de un accidente. La parte azul nos advierte de algunos niveles de riesgo, la parte roja nos advierte de niveles de inflamabilidad, la amarilla de la reactividad y la blanca de riesgos específicos. Una sustancia que utilizamos o que se suele tener en casa es la acetona. Probablemente no sea acetona pura, acetona más diluida que se utiliza como quitaesmaltes. Tendría un rombo de seguridad como este. El número 1 en azul significa que es una sustancia con poco peligro. Ojo, tiene algún grado de peligro asociado, pero digamos que es poco. Sin embargo, tiene un número 3 en la parte roja, que significa que es inflamable incluso por debajo de 37 grados centígrados. De tal manera que si dejamos un bote de acetona al sol, un día muy caluroso, podría incendiarse solo. O si le ponemos una llama o lo dejamos cerca de una estufa. Entonces, hay un riesgo a un incendio. El número 0 en el amarillo significa que es una sustancia bastante estable y que no esperamos que reaccione por sí sola. Y por aquí abajo vemos el símbolo de inflamabilidad, el pictograma de inflamabilidad, y en el rombo blanco no vemos ninguno de los riesgos específicos asociados. Esta información la podemos sacar simplemente estudiando cómo interpretar el rombo y viendo las etiquetas en nuestras sustancias químicas. Para saber qué pasa cuando liberamos una sustancia química al ambiente, se suelen construir lo que se conocen como modelos conceptuales de contaminación, que nos dicen las rutas, las vías por las que se mueve una sustancia química de acuerdo a sus propiedades físico-químicas y a las propiedades físico-químicas del medio ambiente. Entonces, para construir un modelo conceptual, normalmente evaluamos las fuentes de contaminación, quién está liberando el contaminante, qué clase de contaminante primario se ha liberado, cuáles son las emisiones de contaminantes y qué peligros están asociados a ellas, pero también cómo se dispersa ese contaminante. Hay sustancias que se dispersan, se diluyen en el aire, hay otras que no lo hacen tan bien y que permanecen durante varios metros y kilómetros, de tal manera que podemos estar bastante lejos de una fuente de contaminación y aún así estarnos contaminando con ella. Evaluamos las formas en que se transportan estos contaminantes por el viento, por la lluvia, por los animales, por las plantas y cómo llegan a la fase de ignición, cómo llegan al medio ambiente, a los seres humanos o a las poblaciones que estamos evaluando. Muchos de ellos sufren transformaciones y las sustancias químicas iniciales, los contaminantes primarios, pueden convertirse en cosas menos peligrosas o pueden convertirse en cosas todavía más peligrosas, dependiendo con qué se combine. Este es el caso, por ejemplo, de las lluvias ácidas. Una fábrica emite algunas sustancias muy llenas de sulfuros y de nitratos, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, que son dispersados por los vientos, se combinan con el agua y pueden formar lluvia ácida, que puede dañar los tejidos, las estatuas y los cultivos. E incluso si es demasiado ácida, podría dañar los peces y con ello también entrar a la cadena trófica y dañar nuestro organismo. A esto es a lo que le llamamos modelo conceptual, evaluar cómo se está moviendo un contaminante en el ambiente. Podríamos citar muchísimos casos, pero uno muy local es lo que sucedió en la región de Copán en agosto del 2019, justamente entre el 13 de abril y las primeras fechas de agosto, cuando un camión cisterna volcó y llevaba 22.000 galones de ácido sulfónico. Ese ácido sulfónico en el accidente fue derramado y fue derramado cerca de un río. Esto fue en la carretera La Florida que va hacia Copán Ruinas, donde pasaba un río muy cercano. El ácido sulfónico se combinó con el suelo, se combinó con el río y empezó a matar los peces. Los animales que se alimentaban de estos peces también se contaminaron. Los gases emanados de este desastre también fueron a la atmósfera y cayeron junto con lluvia. Pues bien, aquí podríamos construir un modelo conceptual de lo que sucedió en este accidente. Si evaluamos un ejemplo todavía más impactante,
Podemos hacerlo sobre el escenario de riesgo que sufren la minería de oro artesanal en pequeña escala, lo que se conoce como MAPE. En Honduras existen gran cantidad de compañías mineras, algunas de ellas todavía siguen haciendo explotación de metales preciosos como el oro de forma muy artesanal. ¿Cómo lo hacen? Empiezan por un ciclo de extracción de virutas del material directamente de la mina. Luego separan el material que tiene oro del que visualmente no lo tiene, y normalmente para hacer esa separación las personas están tocando el material. Ahí hay un posible foco de contaminación. Transportamos esas sustancias y luego las llevamos a una especie de molienda donde por alguna maquinaria o incluso utilizando las manos combinamos una sustancia altamente peligrosa. Se conoce como mercurio. El mercurio forma una amalgama solamente con los metales preciosos. De tal manera que si vertimos mercurio sobre virutas donde hay oro más piedra, el mercurio solamente se une con el oro. Las personas lo amasan y forman una masa como la masa de las tortillas que tiene oro y mercurio. El mercurio es altamente tóxico y simplemente el tener contacto con él ya intoxica a las personas que lo están manipulando. Pero por si fuera poco, para eliminar este mercurio, lo que se hace es calentarlo. Calentamos y evaporamos el mercurio y tenemos las virutas de oro que son comercializadas. Pues bien, al calentarlo estamos evaporándolo y las personas cercanas están respirando ese mercurio. Se estima que aquí en Honduras, en minería artesanal, por cada kilogramo de oro que se produce de esta manera, se liberan unos 5 kilogramos de mercurio al ambiente. Y hay una exposición laboral de los mineros que trabajan ahí, pero también de todas las zonas aledañas a las cuales puede llegar estos residuos de mercurio. Tenemos aquí un modelo conceptual de lo que está pasando en contaminación de una sustancia química en un modelo productivo que va desde sus orígenes hasta la producción final, es decir, un modelo de evaluación del ciclo de vida. Existen muchísimos escenarios de riesgos agrícolas. Cuando utilizamos plaguicidas o cualquier otra clase de agroquímicos, son sustancias destinadas para matar plagas. Un herbicida para matar hierbas o malas hierbas, podemos utilizar un insecticida para combatir insectos. En general los plaguicidas suelen ser sustancias bastante tóxicas y si son mal utilizados, ya sea porque se utilizan en exceso, porque se manipulan sin las medidas de precaución o porque las combinamos con algo, podemos tener bastantes daños a la salud y al medio ambiente. Sumado a ello, todos los residuos del uso de plaguicidas, los plaguicidas vencidos, los plaguicidas prohibidos o incluso los recipientes que contenían plaguicidas que van a dar a la basura, también son otra fuente de contaminación. Es por eso que el proyecto COPS, en alianza con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, generó el primer inventario nacional de plaguicidas COPS y otros plaguicidas prohibidas en desuso en Honduras, que está disponible en las redes para que ustedes puedan encontrar la situación sobre estos plaguicidas en los últimos años. Un escenario como el que vemos ahora en pantalla es muy usual. Botaderos de basura en los cuales incendiamos la basura. Incluso en nuestras casas o en las regiones donde no llega la recolecta de basura municipal, las personas suelen prender fuego a la basura para deshacerse de ella. Al prender fuego a esta basura estamos generando más contaminantes. Se generan dioxinas, se generan furanos, se genera CO2 e incluso muchas sustancias que con el calor se reactivan o se evaporan podrían llegar a contaminar el aire y no solamente contaminarán a las personas que están allí cerca. Cuando llueva, toda esta contaminación va a caer a los suelos, a los ríos, a los lagos y sobre nosotros, generando focos de contaminación importantes a partir de la quema de basura. Así podríamos hablar de muchísimos ejemplos, crear diferentes modelos conceptuales sobre contaminación química. Pero por tiempo vamos a quedarnos por aquí planteando el siguiente reto: cómo llevar estos temas a las aulas de clase, cómo crear conciencia en nuestros alumnos acerca de los peligros, de los riesgos asociados al mal uso y la mala gestión de productos químicos. Este es el reto que les planteamos en este curso virtual. Me despido presentando al equipo del componente de educación del proyecto COPS 4, al ingeniero Pablo Rodríguez, coordinador general del proyecto COPS,
la doctora Mirta Lizeth Ferrari, coordinadora de educación del proyecto COPS 4, la máster Iris Patricia Valladares, consultora de educación media, y su servidor, doctor Luis Enrique Santos, consultor en educación superior para este proyecto y para la Secretaría de Educación. La doctora Mirta Ferrari les deja como coordinadora de educación del proyecto COPS el siguiente mensaje: planeta limpio, gente sana, gestión racional de productos químicos y desechos. Hay que llevar la ciencia a la acción y cuidar nuestra casa grande. Ha sido un gusto compartir con ustedes.